después usted pueda recibir un certificado de participación a toda la semana de charlas. Y no se olvide, por favor, la siguiente semana también tenemos unas nuevas charlas para ustedes. Mi querida Elizabeth, buenas tardes, bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes con todos. Estamos en una nueva sesión. Recuerden que cada día vamos a tratar un tema distinto. Y eso es lo interesante de esta conversación. La revista Lazos Inclusivos es una revista que lleva adelante con la Universidad Católica la investigación sobre turismo accesible. Un tema que es nuevo, no es nuevo, tiene sus años. Recuerden que tenemos una política pública sobre turismo accesible que fue emitida en el año 2020. Eso nos da un paraguas muy interesante en nuestro país como para ver qué estamos haciendo y que también el tema de turismo accesible es algo que está en la agenda del país, tanto en el sector público cuanto en el sector privado. No es algo que no se haya considerado. Adicionalmente, ustedes saben, los gobiernos autónomos descentralizados que son en el Ecuador, las prefecturas, los municipios, las juntas parroquiales, cada provincia tiene su plan de ordenamiento territorial, que es el plan por el cual el sector, la localización, la provincia, se orienta en los próximos años. Y prácticamente todas las empresas del Ecuador tienen el tema de turismo como un tema importante en su planificación. Les comentaba algunos datos estadísticos. En el Ecuador hay alrededor de 5,000 empresas de alimentos y bebidas. En total son más de 20,000 empresas turísticas de hospedaje, de alimentación, también tour operadores, también de lo que se llama de diversión como es casinos, hipódromos. También tenemos museos temáticos, museos especiales para el turismo. Bueno, en definitiva, el turismo es uno de los sectores importantes del Ecuador, a tal punto que el país ha visto necesario inclusive crear el Ministerio de Turismo, es decir, una instancia a nivel de gobierno que regule esta industria, como es la industria turística. Como país tenemos varios avances. El Ecuador es considerado dentro de los países con mayor biodiversidad del mundo, lo cual nos hace atractivo a que sea un país ambientalmente responsable y socialmente sostenible también. También Quito ha recibido varios premios, a más de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad, Cuenca también. Las Islas Galápagos, ni se diga, tienen una serie de reconocimientos no solamente por su belleza, por su paisaje, sino también por las características que tiene en cuanto a ser un lugar único en el mundo, un lugar especial. La Amazonía ecuatoriana, que tiene de las biodiversidades más importantes. Ustedes saben que ahí hay plantas, hay saberes ancestrales, hay una serie de fauna y flora que le hace muy especial. ¿Y qué más decir que el Ecuador, en sus cortos kilómetros cuadrados que tiene de territorio, un país chiquito, puede tener casi cualquier clima, desde la montaña más alta, más de 5,000 metros, como es el Chimborazo, o el Cotopaxi, que es el punto más lejano desde el centro de la Tierra hacia la superficie, más lejano inclusive que el Everest, es el Cotopaxi, ¿verdad? Entonces tenemos unos cambios de clima que no encuentras en otros países. En un día, y así lo promueve el Ministerio de Turismo, podrías pasar por estos 4 mundos en un solo día. Salir de las Islas Galápagos, llegar a la costa ecuatoriana, subir a la serranía y descender en la Amazonía. Entonces tenemos un país que tiene tantas posibilidades, pero que al mismo tiempo tiene muchos riesgos, ¿verdad? Riesgos a su ambiente, riesgos sociales, riesgos económicos, riesgos políticos,
y ahora que está creciendo tanto el riesgo de seguridad. Es decir, que en nuestras manos está velar por un país que cada vez sea mejor. Tenemos muchas cosas que hacer. Y ahora este preámbulo es justamente para hablar sobre uno de los temas que nos aborda y que consideramos que es fundamental. Les invito a todos ustedes a participar de una manera activa. ¿Por qué esta invitación? Porque de una manera activa significa que podemos compartir, que podemos crear conocimiento compartido, ¿sí? Y esa es la base de la capacitación. Ya no estamos, por favor me indican si se ve adecuadamente la presentación. Sí, sí se ve. Muy bien. Muchas gracias. Y ustedes saben que en el mundo hay diferentes tipos de capacitación. Pues ya no estamos en aquella época en la cual la capacitación era solamente el profesor era el que sabía todo y nadie más sabía. No, no, no. Ahora el conocimiento es compartido, se construye en conjunto. Por eso existe una gran teoría, una gran filosofía que se sigue, que es la filosofía constructivista. Eso significa que entre todas las personas que formamos parte de un interés común, si estamos aquí en esta charla es porque todos tenemos algún interés sobre esta temática. Hay otras personas que no tienen interés y por lo tanto no están aquí. Ok, en este grupo nos interesa un tema que lo estamos compartiendo y por eso es que la invitación es a que construyamos conocimiento en conjunto. Por estas teorías se llaman constructivistas. Y la segunda es la tendencia de una capacitación andragógica. ¿Alguien ha escuchado la palabra andragogía? Por favor, escriba así en el chat a quien haya escuchado la palabra andragogía. Si no, también lo pueden ver en Google, en un buscador. No veo ni una respuesta. Bueno, andragogía es la educación a adultos. Es muy diferente de la educación para niños. La andragogía es aquella que se basa en que la persona, como es un adulto, ya tiene conocimiento previo, ya sabe cómo comportarse, ya sabe cómo pensar, tiene sus gustos, ha leído, ha estudiado. Entonces, es muy diferente hacer capacitación con un adulto que con un niño. Un niño, en cambio, tiene todo el lienzo abierto. Todavía no sabe las cosas, recién está aprendiendo. Entonces, a un niño se le orienta de una manera distinta. A un adulto no. Un adulto tiene sus características de respeto como adulto. Por lo tanto, estas formas nuevas de capacitación, al menos las que estamos nosotros promoviendo, son andragógicas para adultos y constructivistas. Significa que entre todos construimos un conocimiento común. De ahí la importancia de esta participación en donde, si bien se está tratando un tema, pues no es solamente una persona la que participa y la que dice, sino entre todos. Y por eso también hemos invitado, y hoy también vamos a tener un invitado, un experto sobre esta temática. Y es que la capacitación permite a la persona prepararse para ser un agente de cambio. En este caso, para el turismo accesible, es decir, para el turismo para todos. Hemos hablado en nuestras clases anteriores de la importancia del turismo accesible, de cómo las personas no sean discriminadas al llegar a un sitio turístico. Por lo tanto, el sitio turístico debe estar preparado para recibir a las personas. En general, sean personas que tengan discapacidad, movilidad reducida, sean adultos mayores, o sea, cualquier persona, cualquier turista que llega, el local debe estar preparado para recibir al turista, ¿verdad? Y entonces las personas que integran la empresa turística, les vamos a llamar colaboradores. No les vamos a llamar estudiantes en procesos de capacitación. Generalmente la palabra estudiante está dirigida a instituciones formales como serían el colegio, la universidad, los institutos tecnológicos. Les vamos a llamar colaboradores, en algunos casos también participantes. El profesor también cambia su rol
Ya no le llaman profesor o maestro, le llaman facilitador, porque lo que hace el profesor a través de estas teorías de educación como las que mencioné, lo que hace es orientar el conocimiento para que el propio participante, que serían el símil a estudiantes en las instituciones formales, tenga la capacidad de captar lo que él considere, porque eso es lo que pasa con un adulto. A un adulto no le puedes obligar a que aprenda. El adulto va a escoger qué es lo que quiere aprender. Dicen algunas veces que hay personas que les repites 3 veces, 100 veces lo mismo y no aprenden. Entonces, el adulto justamente lo que hace es aprender lo que él quiere, captar lo que él necesita. Y entonces, el que antes se llamaba profesor o se llama profesor en las instituciones formales, pasa a ser un facilitador, un orientador del conocimiento, que es como estamos llevando adelante todos estos talleres gratuitos de 1 hora, pero que nos dan información amplia para poder tomar y orientar el interés propio de cada quien. De esa manera, nos preparamos a través de la formación, de la capacitación y de la educación formal en algunos casos, a ser agentes de cambio. ¿Por qué necesitamos que el mundo cambie? Justamente necesitamos que el mundo sea un mundo más adecuado, de mejor vivencia para todos, que se oriente hacia tener un mundo de paz. Es decir, tenemos muchos retos para llegar a tener un mundo y un país mejor. Entonces, los colaboradores deben ser conscientes de las necesidades, pero también de las dificultades que puede tener cuando se enfrenta a un cliente que tiene condiciones a las cuales debe atender. Ojo, esas condiciones pueden ser visibles o no visibles. Hemos hablado mucho de las personas con discapacidad. Sí, eso es muy visible. Nosotros les vemos que llegan en una silla de ruedas, vemos que vienen con un bastón, vemos que viene con una persona que le ayuda a caminar, vemos que tiene dificultad de movilización, pero también hay veces en que no le vemos, por ejemplo, una persona que tenga una discapacidad mental, no siempre vamos a comprender que eso está sucediendo con la persona que está al frente, que tenga alguna necesidad especial, por ejemplo, que sea una persona diabética. No le vamos a ver, no vamos a comprender inmediatamente apenas llega al sitio turístico que es una persona que tiene necesidades especiales, ¿no es cierto? Entonces, la organización, primero, que es lo que vamos a ver durante esta clase, debe comprender que las personas, los clientes, no son iguales. Tienen diferentes necesidades cada quien. A veces son necesidades permanentes, pero hay veces que son necesidades esporádicas, temporales, que no son de todo el tiempo. Por ejemplo, alguien que se haya accidentado y digamos que tiene su brazo lastimado y no va a poder ocupar su brazo durante su estancia en el local turístico. Bueno, pues eso es pasajero y debemos estar preparados para ello. Entonces, existen necesidades de capacitación, de competencias técnicas que son ya muy especializadas para cierto tipo de discapacidad en especial, pero también administrativas y operativas para la gestión misma de la organización. En esta lámina que está aquí, ustedes ven en el lado derecho, en la fotografía, son diferentes dispositivos en braille. Es un ejemplo de cómo puede haber en el mercado ciertas ayudas técnicas que puedan facilitar a las personas que tienen una discapacidad visual en este caso. Entonces vamos a tratar 2 temas importantes. El uno, sobre la formación en sí misma, y segundo, las soluciones de formación, es decir, los elementos prácticos, no solamente
teóricos, sino cuál es la experiencia que tenemos alrededor de esto, que es nuestra manera de compartir. Y es que la formación tiene un objetivo que es fomentar una cultura de calidad y buen servicio. ¿Alguien quiere escribirme qué es calidad? ¿Alguien quiere escribirme qué es calidad? ¿Alguien quiere tomar la palabra y decirme qué significa calidad? Dice fomentar una cultura de calidad. Alguien, por favor, que me escriba. Mientras tanto, muchas gracias, Erika. Tú pones compartes en el chat algo que es muy importante. Dice, es necesario que se haga un análisis del perfil del turista para poder suplir sus necesidades de acuerdo al tipo. Tienes toda la razón. Existe una norma, una norma general universalmente aceptada que dice, conoce a tu cliente. Esa es una frase fácil de escribir y difícil de cumplir. Conoce a tu cliente. Si nosotros no conocemos justo lo que estás diciendo a nuestro cliente, difícilmente podemos entregar un servicio, un buen servicio. Y muchas gracias. Aquí hay varios temas que nos hablan de calidad. Dice Viviana, la calidad es la suma de servicio. Ok. Elsa nos dice, es el cumplimiento de los requisitos, de los parámetros del cliente. Paul, muchas gracias. Es el cumplimiento de parámetros y estándares, es calidad. Daniela nos dice que es contar con condiciones necesarias para satisfacer las necesidades. Génesis dice que la calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo para comparar una cosa con otra y diversos factores como cultura, producto, servicio, necesidades, expectativas influyen en la decisión. La calidad son características del producto o servicio. La calidad es amable y brindarle lo que el cliente necesita, buscando la calidad. Oye, pero hemos tenido un montón de opiniones. ¡Qué bueno! Pues ahora con nuestro experto vamos a tratar de definir algunos temas. Yo me anticipo al decir que calidad es una manera, es cumplir los requisitos que están determinados en la norma que existe en el país. ¿Qué significa eso? Que es cumplir con lo que debemos cumplir. Por ejemplo, si tú estás en la escuela, en el colegio, en la universidad, y te dicen que debes llegar a las 8 de la mañana, pues eso es cumplir una norma. Eso es cumplir exactamente lo que tienes que hacer. Cuando das un paso más allá y dices, bueno, voy a cumplir, pero también voy a ser un poco más responsable y haces una acción de mayor responsabilidad, eso se llama camino a la excelencia. Eso es más allá del cumplimiento de la norma, de la calidad. Muy bien. Entonces, quisiera saber si ya le veo que está Paul aquí, ¿verdad? Y me gustaría, Paul, que me hables, que me digas si podemos ya iniciar una interesantísima conversación. ¿No te escucho? Sí, perdón, estaba tratando De conectarte. de ubicarme con el Zoom, es que últimamente no lo he usado mucho y me sentía que se estaba actualizando. Perdón, primero, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Elizabeth, por esta invitación. Mil disculpas que... Tranquilo, no te preocupes, Paul. Y aparte Bueno, acá un yo poquito les... malo el internet, pero bueno, estoy tratando de poder colaborar en este sentido con lo que tú me has solicitado. Muy bien, les voy a comentar. Tenemos el gusto de participar con Paul Oña. Él es un profesor universitario, pero también es un experto en sistemas de calidad. Él ha trabajado mucho en lo que se llama administración por procesos, es decir, en la gestión de la empresa, en los pasos que tiene una organización. Tiene, por supuesto, docencia de 4º nivel. Además, es un experto en planificación, en pensar, en orientar a una organización. Tiene también muchísimo conocimiento sobre la implementación, no solo la implementación, sino también la evaluación.
sea, después de implementar viene la evaluación o auditorías. En normas ISO, en normas OSHA, ha hecho planes de implementación sobre temas de calidad ambiental, sobre seguridad, y también es especialista capacitador en calidad en empresas de alojamiento. Entonces, estamos este momento con una persona que nos va a dar muchas luces. Yo voy a poner este momento una lámina que tengo de Paul, para que las personas que quieran puedan tomar nota de su información, por si algún rato les interesa, pues contactarle con todo gusto, ¿no? Me avisan si sí se ve, ¿verdad? Ok, entonces Paul es un profesional en empresas, en sistemas de calidad, en normativas, entre ellas ISO, que es gestión de calidad, y es un catedrático universitario. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de educación. Entonces, mi estimado Paul, muchas gracias porque has aceptado esta entrevista. Estamos aquí algunas personas que nos interesa el tema del turismo. Tú eres un experto en turismo. Y el capítulo que nos refiere el taller del día de hoy es justamente sobre el tema de educación. Quisiéramos escucharte en primer lugar. ¿Por qué tú consideras que las empresas turísticas deben capacitarse? Y luego seguimos desarrollando los otros temas. Y sobre todo en nuestro país, porque es importante. Por favor. Bueno, me parece que ese tema es como que tiene muchas aristas y es muy amplio realmente. Tal vez podría mencionar algo un poco personal. Yo en algún momento y tiempo atrás decidí estudiar mi maestría en sistemas de calidad, precisamente porque yo me di cuenta que, bueno, al estudiar mi tercer nivel, también en lo que está relacionado al turismo, pues siempre miré que todo el mundo hablamos de calidad, pero si ya somos conscientes y nos ponemos a analizar, pues no es que mucha gente entienda realmente lo que es la calidad como tal. Y en la parte del turismo es un poquito más complejo porque nosotros trabajamos con servicios. Entonces, yo, por ejemplo, cuando doy mis clases, siempre pregunto a mis estudiantes, les digo, a ver, ¿qué diferencia tenemos por producto y por servicio? Y siempre nos damos cuenta que cuando hablamos de servicios es más complicado establecer quizás un parámetro, una característica, un estándar de calidad. Entonces, de ahí me parece que puede partir algo súper importante en mencionar, que el cliente como tal, a veces el servicio como que no lo quiere valorar mucho, porque tal vez no es tan palpable o no se puede sentir. Entonces, cuando en cambio trabajamos con productos, es como que es más fácil mostrar algo al cliente. Y en esta parte del turismo, pues como todos estamos aquí involucrados, sabemos que casi siempre o siempre estamos trabajando servicios. Otra cosa importante de mencionar es que esto de la calidad es como que no la gente no la quiere tomar mucho a conciencia o con responsabilidad porque nunca termina. La calidad podemos decir que es algo que siempre es una mejora continua. Cuando ya logré mejorar una cosa, digamos, en mi empresa, en mi organización, o también en mi persona, porque también se puede aplicar, después me falta otra cosa, y después otra cosa, y después otra cosa. Y de hecho tenemos ejemplo de, hay países que son muy reconocidos en esta parte de la calidad. Bueno, lo hablo en forma general, ¿no? Eh, Todos hemos escuchado sobre los japoneses y los alemanes están por ahí igual. Y habría otros países más. Y ellos siempre están mejorando, siempre están innovando y siempre están perfeccionando lo que es esta parte de la calidad como tal. Y dentro de la parte turística, pues me parece que como país sí hemos visto mucha mejoría. Hemos visto mucha mejoría. Me parece que la pandemia, no sé si ya hablaron algo de la pandemia, pero como que sí cambió mucho este paradigma que teníamos. Y realmente ya está demostrado en estudios que se ha hecho. Recién el turismo en este año empieza la recuperación económica según las cifras que se están trabajando realmente a nivel mundial. Y también empiezan a aparecer como que nuevas opciones. A partir de la pandemia se menciona, podría tomar como ejemplo acá en Perú, que la gente empieza a tener predilección por el turismo rural. Entonces hay como ciertos lugares o comunidades donde la gente recién empieza a darles importancia. Claro, en la pandemia, ¿por qué? Porque obviamente como teníamos que estar al aire libre y por protocolos de seguridad y muchas cosas más, pues entonces como que una oportunidad. Pero a raíz de esa oportunidad como que se fueron empoderando y hoy por hoy van mostrando muchas cosas más. En mi caso, pues yo trabajo acá en la ciudad de Cotacachi y sí, he visto que
ha venido esta mejora, ¿no? De turismo comunitario, en la parte rural, los actores como que empiezan a empoderarse, quieren mejorar capacidades, se dan cuenta que sí hay personas que les gusta este tipo de turismo y le van dando esa importancia realmente. Oh, sí, tal vez querías acotar algo o no sé. Sí, justamente quería mencionar y profundizar en este tema que tú lo has dicho claramente, ¿no? Lo que es un tema de calidad que tiene que ver con el mejoramiento continuo, más allá del ciclo de calidad que es el que rige muchas de las actuaciones actualmente. Es importante siempre evaluar, mirar hasta dónde se ha llegado para desde ese punto ponerse una nueva meta y mejorar el próximo año. O sea, no podemos hacer lo mismo este año. Tú también quisiera acotar que bien mencionas lo de la pandemia. Claro, eso nos marcó un hito fuerte, nos tocó cambiar de golpe, ni siquiera estábamos preparados, pero el mundo siguió adelante y fue cambiando y ahora hay cosas que ya no las puedes evitar. Justamente estamos en una de esas, ¿no? En una capacitación virtual utilizando tecnologías actuales porque el mundo cambió. De acuerdo. Pero, Paul, Y sí, acotando algo adelante. importante, es real esto. Y qué bueno que ahorita lo estamos mencionando. Lo que no se mide, no mejora. Y es una máxima que se habla dentro de la calidad. A veces también puede generar un poco de conflicto porque el ser humano como que no es tan gustoso de que le evalúen y eso. O cuando somos estudiantes o cuando tenemos estudiantes, igual tenemos que evaluar. ¿Por qué? Para poder mejorar. Entonces siempre se dice eso, que lo que no se mide no se mejora. Y otra cosa súper importante también es reconocer que también nos puede generar nuevas competencias. Entonces ahí entra el tema de la educación, de la capacitación. A veces hay personas que tienen una habilidad ya innata para algo y lo va perfeccionando. Y es como que aparecen nuevas oportunidades, que también es súper importante de mencionar. Y de ahí, claro, también a lo que yo llegué y estaba escuchando esto que me pareció súper mencionarlo ahorita, es sobre las normativas. Porque realmente hay muchas normativas, hay personas que hablan de las normas ISO, tenemos también nuestras normativas en la parte turística, que también imagino que las deben conocer o han escuchado, tenemos normativas por competencias laborales. A veces también no solo se habla de normativas, sino de filosofías. Y a veces las empresas las adoptan para, obviamente, seguir esta mejoría. Y también es importante entender que en cada periodo se puede establecer algo estratégico que se pueda ir mejorando y de ahí ir avanzando de a poquito. Entonces, sí, eso es muy importante realmente en lo que se menciona. Excelente, Paul. Y claro, al hablar de atención con calidad al cliente, como tú bien lo mencionas, es necesario que las empresas tomen conciencia de ese gran paso que es el ser humano, ¿verdad? Realmente las organizaciones, las empresas, no son las máquinas, no son la parte de infraestructura física, no son son los seres humanos. Ellos son el elemento clave que le da posibilidad de que la organización, de que la empresa pueda desarrollar el objetivo, la estrategia que tenga. Y entonces ahí viene la importancia de la capacitación a los colaboradores. ¿Qué me dirías, Paul? ¿Cuál podría ser el primer paso para poder pensar en que necesitamos capacitación? No sé si tal vez podría compartir algo. O, Por supuesto, puedes hacerlo ¿cómo podría ser? A ver, ahí en share screen o compartir pantalla. mis opciones avanzadas, la función compartir. Tienes una que no sé si tienes en inglés o en español. Ah, Dice ya, compartir compartir pantalla. Ah, pantalla. perfecto, ya la encontré. Qué chévere. A ver, bueno, realmente lo primero sería como establecer un diagnóstico, ¿no? Ahora, para establecer diagnóstico, pues se puede hacer una ficha de observación, eh, se puede ya visualizar si la empresa como tal o el negocio o el pequeño negocio ya tiene algún tipo de inconveniente, es decir, a veces uno ya se sabe. Lo que sí es importante es poder tener una visión del cliente interno y del cliente externo.
Porque sí ha pasado que muchas veces, y es lógico, como seres humanos pensamos que todo está perfecto en nuestro negocio, pero el cliente nos está diciendo otra cosa, entonces ahí viene la complicación. Entonces sí es importante entender eso. Y otra cosa que me parece importante de entender es que debemos mejorar para ser competitivos. Entonces ahí viene la parte del diagnóstico como tal. Ahora, claro, en un diagnóstico es como que nos quitan la ropa. Realmente es así. Pero debemos ir poco a poco. Deberíamos priorizar. Entonces pienso que después de hacer un diagnóstico debemos priorizar lo más importante. Ahora, desde mi punto de vista, y así muy, no sé, transparentemente, ¿qué es lo más importante? Lo que le genera dinero al pequeño negocio, al pequeño emprendedor, incluso a la gran empresa. Porque cuando yo ya sé que algo puede mejorarse para generarme mayor ingreso, ahí la gente está de acuerdo. Porque de lo contrario, pues no se le ve mucho sentido realmente. Dentro de esto, mucha gente habla de los productos y servicios que ya les estaba conversando y hablamos también sobre los procesos. Ahora, ¿qué es importante en esta parte de los procesos y la participación? Siempre se recomienda, y yo recomiendo, que cada empresa tenga siempre una misión y una visión. Así sea muy pequeñita o muy escueta, pero que sí sintetice lo que realmente es la organización. Y siempre pongo ejemplos, no sé, todos conocemos lo que es esta marca, no sé si puedo decir marcas o no sé. Yo Pero creo que bueno, pagan por la publicidad, sí. no sé, se me ocurre una marca que todo el mundo conoce, son los teléfonos Samsung, digámoslo así ya. ¿A qué se dedica Samsung? Y van a decir, no, a los teléfonos, no realmente, porque Samsung tiene infinidad de productos que, pero dentro de cierta misión y visión siempre señalan esta parte de la calidad. La va cumpliendo Samsung, me pongo a pensar y digo, me parece que Samsung es súper reconocido y creo que todos de aquí alguna vez hemos tenido algún electrodoméstico o algo de marca Samsung y parece que otra vez antiguamente y nos ha durado bastante tiempo. Tal vez tiene relación con las dimensiones de la calidad. Ahora, ¿qué debemos mejorar para ser competitivos? Y aquí vendría como unas ciertas pastillas, ¿no? Siempre se recomienda entender lo que es una estructura sistémica, un sistema como tal. Entonces, ¿a qué se refiere esto de la estructura sistémica? Eh, que en nuestros negocios todas las actividades de todos mis empleados aportan a todos. Entonces, no es que solo yo trabajo para generar un ingreso. Todos trabajamos en conjunto y todos vamos a generar ese ingreso. ¿Por qué siempre planteo esto? Cuando las personas entienden que mi trabajo, el que yo ya culmino, es el inicio de otro trabajo de otra persona, entonces yo ahí entiendo que lo debo hacer bien. Porque entonces, ¿qué sucede cuando yo hago mal mi trabajo? Otra persona se va a ver afectada. Entonces, ahí viene esta parte o este contexto sistémico. Eh, Cumplir las actividades de cabalidad, respetar estándares, respetar tiempo, y este resultado que lo pueda aprovechar mi compañero y él pueda seguir haciendo el trabajo. También se habla mucho sobre los procesos, y la gente habla de los procesos, de los procesos. Tal vez ahí les hago la pregunta, ¿qué es lo más importante en un proceso? Ustedes han escuchado sobre procesos. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es lo que piensan que es más importante cuando hablamos de un proceso? No sé si alguien quiera participar. O si quieren yo respondo, no sé, me dicen. No A nos ver, mis estimados participantes, alguien que desee aportar, no importa si nos equivocamos, estamos para aprender, ¿verdad? Claro que Alguien sí. que desee participar, por favor, puede activar su micrófono con toda confianza o nos puede escribir en el chat. A ver, ¿estamos ahí? ¿Todavía no perdemos ese miedito? Bueno, vamos a ver. Mi querida Eli, no sé. Es el paso a paso de cada producto, nos dice Génesis. Perfecto. Muy bien, excelente. Adelante, Paul. Muy bien. Entonces, lo más importante de un proceso es cómo voy a medir ese proceso. Entonces vienen a ser los indicadores del proceso. Y a veces las personas como que no le hacemos caso. Y hablamos mucho de procesos y yo les pregunto, ¿y cómo vamos a medir este proceso? Ah, y hay que medir. Tenemos que medir un proceso porque si no, ¿de qué nos sirve? Y ejemplo, ¿no? Trabajamos alimentos y bebidas. ¿Cuál puede ser un proceso en alimentos y bebidas? Mi mise en place. ¿Cuál sería mi indicador? El tiempo.
Entonces yo sé que tengo mi persona encargada de mi mise en place y tiene que estar el día lunes y él sabe que se demora 3 horas. Y siempre pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si se demora 4 horas? Entonces ahí ya empiezo a decir qué está pasando. Puede ser que haya pasado alguna situación, porque siempre sucede. Pero si ya es recurrente, entonces yo ahí sí ya me empiezo a preocupar a ver qué sucede. A veces le pongo otros ejemplos y digo, bueno, tengo que hacer la limpieza de la habitación. ¿Qué pasa si ya ha pasado el tiempo necesario? No sé, unas 3 horas limpiando una habitación. Entonces yo también ya me preocupo, porque el tiempo puede ser la forma que me va a permitir medir ese proceso. Entonces es súper importante eso. El proceso, bueno, pues es tener mis actividades, el paso a paso, en un orden muy adecuado y que me permite tener un resultado, que va a ser la transformación de una materia prima en un resultado. Pero lo importante es poder medir ese resultado. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, pues puede alzar la mano y vamos eh, revisando todo esto, ¿no? Ahora, dentro de la parte sistémica, entender que debemos completar y unir todos los procesos en uno. Entender que ninguno es más importante que otro. Y ya vamos a una cosa súper interesante que es esta famosa agregación de valor de los procesos. Porque hay procesos más prioritarios en una empresa porque nos agregan el valor. Son la razón de ser de nosotros. Y a veces en las empresas como que les da más importancia a otros procesos. Y a mí sí me ha pasado en lo que yo he podido ver. Y ya les voy a conversar sobre eso. A ver, le paso la lámina. Ya. Bueno, aquí, por ejemplo, se habla sobre la parte metodológica. He visto personas que, por ejemplo, filman el proceso y lo tienen ya a veces en esta forma virtual en una nube y así. Sí es recomendable porque a veces como tenerlo mucho en papel es como que la gente no se aburre un poco, no sé, no es tan interactivo. Otra cosa importante, cuando hablemos de procesos, es importante que esté el dueño del proceso como tal. ¿A qué me refiero yo con el dueño del proceso? La persona que hace el trabajo. Porque también me ha pasado que a veces viene de pronto, no sé si el supervisor o el gerente, y él como que establece el proceso. Vamos in situ al lugar a verificar y nos damos cuenta que nada que ver. No hay los implementos que nos comentó, no es como él dice, es otro tipo de elementos que existen. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que cuando se trabaje con procesos, sea con el dueño del proceso. O sea, la persona que está el día a día haciendo este proceso como tal, y ahí lo podemos mejorar. Y aquí súper importante, saber diferenciar lo que me agrega valor y lo que no me agrega valor. Y es lo que yo siempre pregunto. ¿Qué entendemos por agregar valor y qué entendemos por valor agregado? Y tiene una pregunta que ver con esto de los procesos. No sé si alguien de pronto tiene una idea o algo que de pronto ya hayan escuchado también de esto. Sobre agregar valor y el valor agregado. No nos han respondido, así que tienes la palabra. Ya. Entonces, el valor agregado, ¿quién lo va a percibir? ¿Quién lo va a sentir? El cliente como tal. Esto es un poco clave para entender esta parte de la capacitación, cuando yo me perfecciono en mis actividades, porque como yo soy el dueño del proceso, estoy agregándole valor a mi cliente. Entonces, oh sorpresa, dueño del proceso yo, agrego valor, pero ¿quién siente eso? El cliente. Entonces, cuando diferenciamos esto, es como que ya damos un avance súper bueno en esta parte de la calidad, de la capacitación, de la educación, porque yo ya sé que al fortalecer mis competencias, mis habilidades, voy a agregar valor. Y yo ya sé que mi cliente va a sentir eso. Por eso no piensen, muchachos, cuando yo hablo de marcas, no voy a hablar de muchas, pero no es coincidencia. La calidad no es coincidencia. Si a mí me gusta una marca, no es que es porque la marca es chévere, es porque la marca tiene sus dimensiones de la calidad y las ha comprobado. Es decir, son productos buenos. Y ahí está lo que les comento, ¿no? La agregación de valor, cosa importante. Cuando el cliente está dispuesto a pagar. Y aquí ya vamos con cosas psicológicas. Porque mentalmente pensamos, no, es que estoy pagando poquito, no ha de ser tan bueno. Mentira. Si yo tengo que pagar un valor muy fuerte o un valor muy bajito, siempre debe cumplirse la calidad.
No es que porque yo pago poquito o porque pago muchísimo, no, siempre debe cumplirse la calidad. Otra cosa importante, viene la expectativa del cliente. Y no sé si les ha pasado alguna vez que a veces ahorramos dinero y nos queremos comprar algo, ¿no? Y es con mucha ilusión. Mm, Ya me compré estos zapatos, qué bestia, ahorré la plata, ya chévere. Y ya pasa un tiempo y digo, uy, le empiezo a encontrar los peros. Y es un problema porque los clientes son así. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, en productos es un poquito como que más llevadero, pero en servicios es un poquito complicado, porque a veces el cliente sí quiere ver algo diferente y hay clientes que no. Hay clientes que, no sé, ya cambiaron el menú y como que ya lo ven mal, porque ellos van porque ellos ya conocen eso y quieren eso siempre. Entonces, aquí también viene un poquito, yo siempre lo tomo con pinzas, pero sí es importante poder comprender la expectativa de los clientes como tal. Y esta parte súper importante del valor agregado. Y miren, acá al final tenemos un servicio reconocido por el cliente. Y como todos sabemos, pues el cliente es quien hace las empresas. Y hay una máxima que siempre lo digo, pero el cliente es el ser más infiel que existe. Y nosotros como clientes hemos sido infieles o no. Hemos siempre ido a un sitio. Y bueno, a veces por infieles nos ha ido mal y nos toca regresar donde ya antes sabíamos ir a consumir algo, a comprar algo, ¿por qué? Porque no nos fue bien. Tal vez porque subestimamos que esta marca o este negocio trabaja bien. Pero dijimos, no voy a ir a este negocio porque podría irme bien. Y resultó que no. Y llegamos a lo mismo. Esta parte del valor agregado que yo lo puedo mencionar con el proceso. Ya, esto es una cosa importante que también a veces se habla sobre el desperdicio. Lo que siempre se recomienda es entregar lo justo. Me refiero no excederme en lo que yo entrego y tampoco que sea muy bajo. Pero no puede ser tampoco excesivo. ¿Por qué? Porque yo también puedo mal acostumbrar a los clientes. Esta temática yo la sé abordar en esta parte de alimentos y bebidas. Y digo, hay gente que le encanta consumir alimentos en los mercados. Creo que todos hemos ido a un mercado, ¿verdad? Un mercado de alimentos y bebidas. ¿Por qué nos gusta ir al mercado? ¿Quién me podría decir? Variedad. A comer los alimentos al mercado. ¿Por qué vamos? A ver, ¿quién me puede decir? Variedad, dijo Viviana. Buena sazón también. Buena sazón. Platos Porque es mucho más variado. variado, muy bien. Y hay algo clave que tal vez les ha pasado. Económico, dice, por la cantidad La cantidad y por más Es económico. económico también. Más económico. Porque ponen la yapita. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Quién dijo eso? A ver, déjeme leer. Muy bien, José. Muy bien, José. Ponen la yapita, pero ahí viene una pregunta. ¿Se puede poner la yapita a todos los clientes? Puede ser parte del plato, ¿no? Puede ser parte de. Pero estamos conversando, no es que vamos a decir que no debe estar la yapita. Pero la persona que pone esta yapita debería planificar muy bien si va a tener una cantidad más o menos para poderlo sobrellevar. Porque siempre les digo a mis estudiantes, les digo, ¿ustedes piensan que a todos los clientes les ponen yapita? Difícil. ¿Por qué es difícil? Porque obviamente ya va a ser una cantidad que me va a representar. Y ahí como que voy a decir, creo que no me está muy conveniente esta parte. Pero Ahí se va en la diferencia entre un usuario y un cliente. claro que sí. Ahora, importante esto, ¿no? Entender que nosotros podemos dar una yapita, sí, pero habría que ver en casos excepcionales y eso. Y otra cosa importante antes de olvidar, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuestros clientes inconformes? ¿Qué sucede? No regresan. No regresan, después cuentan a todo el mundo, no irán allá porque terrible, no, ya. Porque un cliente, en cambio, que le fue bien, cuenta a una o dos personas. Pero a un cliente que le fue mal, creo que a toda la familia, y como ahora todo es por redes sociales, pero eso se hace viral y luego tiene que salir la marca a pedir disculpas, como pasó un caso ¿qué hace? Creo que unas 3 semanas más o menos. No voy a decir la marca, pero saben de lo que yo.
Y ahí viene también esta importancia de que cuando yo trato de cumplir estándares y parámetros, mis procesos, mi valor agregado, y yo voy a tratar de no generar un malentendido o un conflicto. Entonces voy a disminuir esa situación. ¿Y cómo llegamos, por ejemplo? Manejo de conflictos, psicología del cliente, cómo poder yo negociar con un cliente cuando está molesto o algo, que también es importante, porque no somos infalibles, podemos equivocarnos alguna vez. Y entra esta parte del desperdicio, a veces puede ser desperdicio de materiales, mis ingredientes, mi materia prima, puede ser mi tiempo, puede ser una oportunidad de venta. Yo entender qué tiempo yo tengo para poder ya cerrar la venta con alguien, ¿no? Cuando también tenemos negociación o algo. Ser puntuales cuando llego al trabajo. Y también entender que cuando estoy mucho tiempo en el teléfono a veces me puede perjudicar también en mi negocio. Y a veces pasa, ustedes han visto que hay gente que a veces entra a los negocios y las personas están ahí en el teléfono, ¿no? Y uno como que dice, bueno, entonces como no me hace caso, mejor me voy a probar. Y yo creo que un término adecuado para esto dentro de la parte del turismo también sería la hospitalidad. La hospitalidad, de pronto han escuchado ustedes, es un término que ya se está abordando ahorita en muchas partes del mundo. Y hay ciudades que incluso les están premiando, hay los premios por hospitalidad y todo eso, ¿no? Y probablemente pienso que acá es una prioridad esa parte de la hospitalidad. Que hay ciudades donde realmente sí se nota una hospitalidad, pero si no me dejan mentir, en las ciudades grandes no se nota mucho la hospitalidad. ¿Por qué será? O se han dado cuenta, no sé, me imagino que se han dado cuenta. ¿Por qué no se nota tanta hospitalidad en las ciudades grandes? Tal vez porque hay más variedad de culturas y sociedades. Puede ser porque en las grandes ciudades como que también estamos como que colapsados. colapsados, estresados. Y es difícil dar un servicio de calidad a un sinnúmero. Definitivamente, en la ciudad es un poco complicado saber si es visitante o es turista, pero a veces hay turistas que piden direcciones y cosas así, y uno como que no está presto, ¿ah? Pero a veces en ciudades un poco pequeñas o por fuera, son muy amables, a uno le explican, a uno le dicen, entonces es como que hace una diferencia muy, muy importante, y que a veces las personas no lo toman en cuenta. Ahora, acá hemos puesto un pequeño ejemplo, ¿no? Entre lo que es valor agregado y valor no agregado. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de valor agregado lo que le estaba mencionando, mi mise en place, mi cocción, los montajes de plato, un horneado, un gratinado, todo lo que yo voy agregando para tener mi plato final. Y tenemos el valor no agregado en las actividades. Por ejemplo, aquí se menciona cuando yo tengo que mover canastiras o mis canazos, que también les conocemos. Ajuste de parte, por ejemplo, no sé, la bomba del gas justo falló. Desperdicio tiempo tratando de arreglar eso. Tal vez no hay una programación adecuada de las temperaturas de mis refrigeradores, qué sé yo. O a veces también cuando usamos microondas. Y eso me va a quitar tiempo. Cuando yo pude haberlo planificado para evitar que se dé. Si debo caminar hacia alguna herramienta, por ejemplo, o algún utensilio en específico. Entonces, siempre va a ser importante hacer esta gran diferenciación. Tratar de yo manejar todo lo necesario para yo poder generar mi actividad. Y a veces siempre se nos puede pasar algo, pero al menos debemos tratar de tener lo más importante. Cosas importantes igual es medir lo que yo voy produciendo. A veces yo produzco más de lo que necesito y de pronto yo debo tener en mi refrigerador colapsado porque ya no tengo dónde guardar los productos que me sobran. O también puede pasar que produzco más rápido de lo que debo. Y no me van a dejar mentir, a veces en los establecimientos, por ejemplo, o en restaurantes, en hora pico es más complicado. En cambio, en establecimientos de alojamiento en feriados es bastante complejo, porque como viene tanta gente, pues empiezan a haber estos picos, donde como hay mucha gente, no puedo atender a todos y empiezan a haber situaciones y complejidad. Y vienen acá los tipos de desperdicio, ¿no? Aquí también a veces se recomienda trabajar con algún tipo de documento.
¿Para qué piensan ustedes que sería importante tener algún tipo de documento cuando hablamos de nuestro proceso, de nuestro trabajo, de las actividades que hacemos a diario, en nuestros negocios? ¿Qué me pueden decir? Mm, Yo pienso que para no olvidarnos de cómo se hace Muy las bien. cosas. Y hay algo también súper importante. Eh, Cuando hablamos de una calidad en conjunto, como les hablaba, una estructura sistémica, yo debo saber quién es la persona que estuvo trabajando eso. Entonces siempre es bueno que yo tenga la hora y tenga el responsable, el nombre de la persona. Con eso, ¿yo qué hago? Si de pronto hubo algún inconveniente o algo, yo ya sé que estuvo esa persona, entonces voy a la persona y le digo, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Es lo que se conoce también como la trazabilidad. Yo poder rastrear dónde está el inconveniente para solventar, para que no se repita. Pero obviamente debo tener un documento donde esté la persona que está mencionando eso. Quería ver si vemos un ejemplo de proceso, si ustedes quieren. Le tengo en una lámina, no sé si ustedes desearían para ver más o menos lo que es un ejemplo de proceso, si les parece. Yo creo que eso es muy importante, lo que la lámina que nos dices de cómo sería un proceso. Ya, Ahí pero podemos identificar cuáles son las necesidades del sí, cliente, está de hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí, está, ¿cómo va? Ujú. es una torta de patatas o torta española, como ustedes le quieran llamar. Eh, por ejemplo, deberíamos tener nuestras entradas, lo que es materia prima. Pues tenemos nuestras papas, tenemos nuestro aceite, tenemos cebolla. Acá también, bueno, vemos que vamos a tener lo que son nuestros huevos como tal. Yo les pongo ejemplos, les digo, a ver, ¿qué pasa si yo no tengo el sartén adecuado para yo poder hacer mi tortilla de papas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué lo puedo hacer? Se me puede quemar. Buenas noches, se pega, sale fea, se nos quema, no se cocina. Queda crudo arriba, No el utensilio adecuado. abajo quemado y arriba crudo. Después tengo que estar luchando para dar la vuelta y ya se me pierde el glamour y el montaje. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque no se dan cuenta a veces en los establecimientos, dicen, bueno, tengamos un sartén que sea especializado para esto, o al menos de que yo tengo lo cuido, porque a veces cuando manipulamos mal, lavamos con mala gana, qué sé yo, lo vamos despropiando. O a veces las sábanas, ¿no? Mucho cloro, las toallas también a veces se estropean cuando es mucho cloro, qué sé yo. Entonces, es importante porque a la final es tratar de cuidar adecuadamente esto. Y yo me he ido un poquito ahorita a alimentos y bebidas, porque si hablara de alojamiento también es una historia súper interesante. Tenemos la ergonomía del sueño. ¿Qué es la ergonomía del sueño? Y yo cómo duermo de forma adecuada. A veces me ha pasado por experiencia. Me alojo en un hotel y esa cama tiene hasta los pernos completamente desajustados. Y son cosas tan simples, pero nadie se da cuenta. Le falta una tablita por ahí y uno ya amanece con la espalda así como que, ay, ¿qué pasa ahí? Y entonces ya yo siempre levanto el colchón, me pongo, y digo, qué bestia, ¿cómo puede ser esto? Son detalles tan pequeños que sí, que harían una diferencia que no se imagina. ¿Cómo cuidamos los colchones? Tenemos que dar la vuelta. Podemos poner un poquito de talco, un poquito de aceite en las uniones de la cama para que no suenen. Y muchas cosas más. Y perdón que me haya eh, cambiado de tema, pero bueno, también podríamos hablar hasta de guianza, unas pocas cosas, pero son como tips, ¿no? Que los estaba recordando ahorita que vinieron a mi mente. Aplica lo mismo, ¿no? Sea alojamiento, sea esta parte de la guianza turística, sea esta parte de los alimentos y bebidas. Son servicios. Y como ustedes ven aquí, yo tengo mi inicio, que son mis entradas, mi materia prima, mis instrumentos, lo que yo necesito para poder generar un resultado. Y acá en cambio yo tengo mis actividades que pueden ir en orden. Obviamente que cada actividad de aquí va a tener muchísimas actividades más pequeñas. Por ejemplo, a ver, me dicen, bueno, los huevos no es tan complicado. Sí es complicado. ¿Por qué? ¿Todos compramos huevos o no compramos huevos? ¿Qué me pueden decir? Si han comprado huevos, a ver,
creo que está entre 1.80 y los más costosos en 2.57, si no me equivoco. En promedio creo que está en 0.20 centavos cada huevo. ¿Se dieron cuenta que subió de precio los huevos o no? Aquí viene un tip súper importante. Cuando yo compro los huevos en un supermercado, vienen hermosos, ¿no? Flamantes, ¿o no? Limpiecitos, con su fecha de caducidad, hermosos. Bueno, pero ¿qué pasa si yo compro de pronto en otro tipo de establecimiento? ¿Qué pasa con los huevos? ¿Quién me puede decir? Están sucios, con excrementos de la ave. Muy bien, Viviana. A veces los huevos vienen sucios, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo no resuelvo este inconveniente con el huevo cuando está sucio? En mi proceso, ¿qué va a pasar? A ver, ¿quién me puede decir? Se va a contaminar. Contaminación. Se contamina, alguien se puede enfermar. Imagínese que voy a hacer yo una mayonesa. Entonces, bueno, ¿qué se recomienda? Usar un pañito, un poquito de vinagre y apenas retirar en esa parte esta como suciedad que encontramos. Para no contaminar todo el huevo como tal, porque he escuchado gente que dicen que es bueno lavar, pero el momento que yo lavo todo el huevo es como que le impregno todito. No sé si más o menos me comprende. Entonces es preferible esta partecita, retirarla y limpiarla. Ahora, yo lo ponía por ejemplo.